escudriñad las Escrituras. Esta frase del Señor Jesús, aunque estaba dirigida a los judíos, la recibimos como una sugerencia o insinuación para que no solamente leamos la palabra de Dios, sino que estemos seguros de comprender el significado de cada versículo, de cada capítulo o de cada pasaje, de tal forma que no queden dudas, sino que entendamos el significado profundo del mensaje, la exhortación o el consejo que nos dan las Sagradas Escrituras, para no ser engañados por falsos profetas y aplicar a nuestras vidas la enseñanza. Por eso el llamado para que le dediquemos tiempo, nos esforcemos, escudriñemos y hagamos un estudio sincero de cada parte de la Biblia que leamos. En el segundo viaje del apóstol Pablo, llevando el mensaje de salvación, llegó a Berea, una ciudad del Imperio Romano, y en una sinagoga de los judíos enseñaba. Él se dio cuenta que los judíos de esa localidad, comillas, recibían la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Ellos eran muy estudiosos de la palabra y querían comprobar la veracidad de lo que Pablo les predicaba. La palabra escudriñar significa explorar, investigar diligentemente algo, averiguar y examinar cuidadosamente sobre alguna cosa. Eso era lo que hacían los de Berea, y eso es lo que el Señor nos sugiere para que entendamos lo que leemos, y así conocer la verdad y la voluntad de Dios y encontrar respuestas a preguntas e inquietudes. El Señor Jesús, como los judíos lo rechazaban, lo cuestionaban y malinterpretaban las Escrituras, en una ocasión los reprendió por su incredulidad y les dijo, comillas, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Con estas palabras, el Señor Jesús les hizo saber que si bien conocían las Escrituras, estaban en un error al creer que eso les daba la vida eterna. Por eso les dijo, a vosotros os parece. Y les aclaró que las Escrituras, comillas, son las que dan testimonio de mí. Cierro comillas. En conclusión, no son las Escrituras las que dan la vida eterna, sino Él, el Señor Jesús. Esto de no estudiar a fondo las Escrituras, de no investigar, no examinar, ha dado como resultado tergiversaciones, malas interpretaciones y herejías. Por eso han surgido diferentes creencias, denominaciones y falsos profetas. Cada quien se cree dueño de la verdad, y eso desorienta a los creyentes. Esa es la razón por la cual los líderes de iglesias de sana doctrina exigen que cada uno de los seguidores de Cristo debe tener su Biblia, leerla con frecuencia, escudriñar, estudiar a fondo y seguir el ejemplo de los de Berea, que verificaban con las Escrituras las enseñanzas del apóstol. La palabra del Señor ha sido revelada, está en la Biblia, y para su correcta interpretación es que debemos escudriñar las Escrituras, verificar, consultar las concordancias, etc., pero siempre guiados por el Espíritu Santo que el Señor Jesús había prometido enviar y que fue enviado el día de Pentecostés. Él había dicho a sus apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:26. Antes de cada lectura, pidamos en oración que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando alguien nos enseñe con base en las Escrituras, debemos creerle,
pero eso no nos impide cerciorarnos de que lo que se nos dice efectivamente está en la Biblia y que ha sido bien interpretado. Siempre es conveniente investigar con diligencia. Que no cometamos el error de decir algo que no esté en la palabra. Por ejemplo, hay personas que afirman que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, lo cual no es verídico, porque no está escrito. Eso sucede muchas veces. Hay líderes espirituales que por ligereza afirman cosas que no están en la Biblia o que no han entendido bien. Hay que tener cuidado especialmente porque en las Sagradas Escrituras hay algunas partes que no es fácil entender y requieren de un detenido estudio y reflexión. De no ser así, se puede malinterpretar o tergiversar el mensaje. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Así pues, no podemos quedarnos con lo que alguien dice, sino comprobarlo. La palabra de Dios debe ser bien interpretada, porque nos confronta, nos transforma, nos limpia espiritualmente, sana toda tristeza, todo enojo, cambia nuestra duda en fe y nuestra tristeza en gozo. Es refugio en nuestras pruebas y en ella encontramos consejo y dirección para cualquier situación. Por eso debemos entender perfectamente lo que está escrito en cada pasaje, en cada versículo. Es el camino que nos lleva a Cristo, a nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga.